presentar la última sesión de este congreso sobre el papiro de Artemidoro. Tengo el privilegio de presentar a su organizadora, que no se puede presentar a sí misma, claro. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Irene Pajón Leira, que aparte de muchas otras cosas, pertenece al equipo de investigación que trabaja en el CSIC sobre varias colecciones de papiros. Dentro de este equipo se dedica con intensidad y pasión a los papiros que contienen geografía, y entre ellos al papiro de Artemidoro, aunque ella en el pasado también se ha dedicado a la paradoxografía y a otros aspectos muy interesantes. Es una excelente filóloga y excelente amiga, y tengo mucho gusto en darle la palabra para que nos hable de la geografía y paradoxografía en los animales del papiro de Artemidoro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por esta presentación propia de amigos. Bueno, me corresponde a mí la última intervención de este congreso sobre el papiro de Artemidoro, antes de la discusión final, y quiero comenzar reiterando mi agradecimiento a todos cuantos han hecho posible que este congreso se celebre, especialmente a los ponentes invitados, a la Fundación Pastor y al público que ha asistido. Como se ha mencionado ya, el papiro de Artemidoro es un documento extraordinario por muchas razones, pero una de las más relevantes es la presencia de los tres conjuntos gráficos que comparten espacio con los textos. En esta presentación me propongo centrarme en uno de estos conjuntos gráficos, los dibujos zoológicos que cubren el verso del papiro, para considerar dos aspectos distintos que le afectan: su relación, por un lado, con la literatura paradoxográfica y, por otro lado, sus conexiones con el terreno de la geografía, a fin de apreciar cómo estos dos aspectos conviven en el conjunto de dibujos y en qué medida nos permiten definirlo y comprender un poco mejor su sentido y su función. Como hemos visto, el verso del papiro de Artemidoro aparece cubierto por un conjunto de 41 dibujos de animales. Algunos de ellos son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, aquí tenemos un elefante, tenemos varias especies de peces, aquí tenemos una jirafa, aquí tenemos la parte trasera de lo que parece ser un felino de piel moteada, pero otros de los animales son bastante lejanos con respecto a nuestra experiencia zoológica y entran más en la categoría de lo que desde nuestro punto de vista llamaríamos animales fantásticos o míticos, como por ejemplo pues este grupo de animales en lucha, este Xiphias, que saldrá más adelante, y este Thinopristis, este atún sierra. Aquí está la sierra. Uno de los aspectos más relevantes de esta colección de dibujos es la presencia de didascalias explicativas. No sé si se aprecian bien. Son pequeñas etiquetas en la que cada dibujo lleva una, en las que se nos informa del nombre de la especie animal de la que se trata el dibujo. La colección de dibujos entera está acompañada de una didascalia general que hace las veces de título. En este sentido, lo vamos a ver un poco el papiro en general por el lado del verso. Es esta serie de animales en la que por un lado se representan conjuntos, grupos de animales luchando, y por otro lado se representan otras especies que están en una actitud completamente pacífica a su alrededor. Bien, decía que en lo que respecta a la presencia de didascalias explicativas, los paralelos más próximos que se pueden plantear con respecto al animalario del papiro de Artemidoro son el mosaico nilótico de Palestrina, que ya ha aparecido en la intervención del profesor Setis, en el que también las especies animales que se representan están acompañadas de etiquetas que las denominan, y el friso de Marisa. Vean las didascalias aquí: Histris, el puercoespín. Esta ahora mismo no la lee, pero bueno, será monóqueros o alguna cosa, el rinoceronte. Aquí tienen otro detalle de ese mismo friso animalístico. Estas inscripciones no tienen nada que ver, son otro tipo de... ¿No se oye? ¿Se me oye bien? ¿Ahora? Ahora sí, perdón.
Bien, decía que estas inscripciones no son originarias. Las que son originarias son las inscripciones, las pequeñas didascalias parecidas a las que encontramos en el papiro, que acompañan a las representaciones de animales. Perdón. Espera un segundo. Perdón. Gracias. Sí, gracias. Bien, prácticamente desde que se empezó a estudiar el papiro de Artemidoro, este conjunto de dibujos se ha relacionado con la literatura paradoxográfica. La idea de esta relación aparece en el catálogo de la colección de piezas que se expusieron en el año 2006 en Turín, en torno al papiro de Artemidoro, en la Editio Princeps y en otros muchos estudios independientes, pero de manera más explícita, donde aparecen los trabajos del profesor Jas Elsner, quien habla concretamente del animalario como de un paradoxógrafo visual, como de paradoxografía puesta en imágenes. Bien, lo que yo me pregunto, y el punto de partida de mi intervención de hoy, es si esta descripción del animalario como paradoxografía visual es simplemente una descripción general o si es algo que puede considerarse una definición más concreta de este tipo de esta colección de figuras zoológicas. Empecemos viendo un poco de manera resumida qué es la literatura paradoxográfica. La paradoxografía, como género literario, aparece a comienzos de la época helenística. Su primer cultivador conocido es Calímaco y consiste en la elaboración de listas de curiosidades que se obtienen a partir de la lectura de fuentes previas, normalmente de carácter científico, digamos, elevado, generalmente obras de ciencia natural, de historia o de geografía. Los investigadores se muestran bastante de acuerdo a la hora de considerar que estas listas de rarezas tienen un carácter recreativo, es una especie como de género de ciencia menor, de ciencia recreativa, pero que dependen o derivan de la ciencia seria desarrollada por la escuela de Aristóteles, por el perípato. Sobre todo a través de la forma como entendieron la ciencia los peripatéticos que podríamos llamar de segunda generación, Teofrasto o Estratón de Lámpsaco, de manera especial. Los temas que llenan estas listas paradoxográficas son fundamentalmente tres. Por un lado está una vertiente etnográfica, minoritaria, pero de todos modos significativa, centrada en la colección de las costumbres de los diferentes pueblos bárbaros, pero lo que más abunda entre las listas paradoxográficas son las colecciones de rarezas del mundo natural, con dos vertientes principales. Por un lado, los fenómenos naturales anómalos, los ríos que tienen un comportamiento extraño, las fuentes que tienen un régimen curioso, los fenómenos climáticos, etc. Y por otro lado, las rarezas del mundo de la biología, con una especial atención a los animales exóticos, a los animales definidos por una naturaleza llamativa, por una naturaleza particular. Las informaciones compiladas por el paradoxógrafo se recogen por su carácter exótico y por su capacidad de sorprender al lector, algo que también se aprecia claramente en los animales del papiro, todos ellos dotados de una naturaleza especial, ajena a los cauces habituales. Incluso los más fácilmente reconocibles son animales que no son los que se pueden encontrar normalmente en Europa, son animales exóticos. Muchos de ellos destacan además por ser híbridos entre dos especies bien conocidas o por reunir características que corresponderían a géneros muy diferentes. Sin embargo, es preciso reconocer que no hay ninguna coincidencia concreta entre las criaturas representadas en el papiro de Artemidoro y las noticias curiosas de tema zoológico que transmiten los paradoxógrafos, al menos los que conocemos. Ninguno de los animales dibujados en el animalario del papiro aparece, de hecho, como materia de paradoxografía. Y por tanto, de ahí mi pregunta, ¿podemos, a partir de la simple afinidad general,
definir el papiro de Artemidoro como un paradoxógrafo puesto en imágenes. Concluiré que sí. Contamos con un importante estudio sobre la literatura paradoxográfica publicado a mediados de los años 80 por Christian Jacob, quien señala que lo que define la naturaleza paradoxográfica de una obra no es su contenido, sino cuestiones de método de trabajo y de presentación de los materiales. Y es en el tratamiento de los materiales y en la forma como estos se presentan donde encontramos paralelos más significativos entre el animalario del papiro de Artemidoro y la literatura paradoxográfica. Jacob describe la literatura paradoxográfica como un trabajo de segundas manos, en el que las noticias asombrosas y exóticas de un texto, generalmente de ciencia o de historia, se extraen de su contexto y se hacen pasar por un proceso muy complejo de reelaboración, en el que puntualmente se elimina todo aquello que pudiera disminuir la capacidad de sorprender. Las dudas del autor acerca de la veracidad de las informaciones, las expresiones de modalidad, las interrogaciones, las explicaciones de causas de los fenómenos anómalos o la presentación de ejemplos paralelos se elimina cuidadosamente para disponer las noticias escuetas que resultan en la forma de una lista o catálogo de elementos que son completamente independientes entre sí. Es decir, nunca hay un hilo conductor que los relacione al modo pues, de un discurso científico o de una narración del tipo que sea, novelística o la descripción de un viaje, de un itinerario, etc. Bien, también los animales del papiro de Artemidoro parecen ser el resultado de la elaboración de textos escritos previos. Según la opinión unánime de cuantos han estudiado el papiro de Artemidoro, los dibujos del verso no proceden de la copia naturalista de modelos reales, es decir, no vienen directamente de la experiencia del dibujante, sino que muestran la influencia de textos o al menos de descripciones verbales. Incluso un decidido defensor de la existencia de modelos naturalistas detrás de las figuras, como es Ragnar Kinzelbach, autor de un completo intento de identificar una por una las especies animales que se ocultan tras los dibujos, admite la presencia en ellos de lo que él llama manierismos, que no son sino características de los dibujos que no se pueden explicar a través de la experiencia, sino que es necesario explicar a través del filtro de los textos. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno bastante bueno es este pez toro. Ven que es un pez llamado Tauros, como dice claramente la didascalia. ¿Y cómo se dibuja un pez toro? Pues se dibuja un pez y se le ponen cuernos. Y se le dibuja también el morrillo de un toro. Más ejemplos los tenemos en este pez sierra. Crión, sierra, pues se dibuja un pez y se le pone una sierra. O el pez halcón. ¿Cómo es un pez halcón? Pues es un pez también que tiene alas y que tiene pico. Y aparte de otros elementos, por ejemplo, tiene esta barba tan curiosa. Uno más. Lagón, el pez conejo, con orejas de conejo y dientes de conejo. Bien, estamos claramente ante interpretaciones literales de los nombres de estas especies, que ya en su momento probablemente se formularon por comparación de dos especies diferentes. Uno de los ejemplos en este sentido que a mí más me gustan, bueno, este es, de todos los animales tengo que decir que este es mi preferido, el cocodrilo pantera. Dice aquí, Hersidroi, anfibios, Pancerocorcodeiloi, cocodrilos leopardo. Bien, pues tenemos el cuerpo de un reptil y la cabeza de un leopardo. Es decir, ¿cómo se dibuja un cocodrilo pantera? Pues el cocodrilo pantera en realidad es así. Es este simpático amigo, un varano nilótico, un tipo de reptil muy común en la zona del Nilo, que por su bonito manto moteado ha sido denominado por los griegos de esta manera: cocodrilo leopardo, cocodrilo pantera. Pero el dibujante, en lugar de fijarse en el varano nilótico de verdad y dibujar de manera naturalista un cocodrilo pantera, lo que hace es dibujar el curioso híbrido que hemos visto en la diapositiva anterior.
Otro ejemplo en el mismo sentido es este, el Myrmex. Es uno de los animales más curiosos de cuantos están representados en el papiro. Es un felino alado, con otros elementos también un poco extraños, con unos cuernos, que tiene enrollada en torno a su cuerpo una serpiente que va por aquí, también bastante particular, una serpiente crestada y barbada. Myrmex es, como saben todos muy bien, la palabra que normalmente en griego se utiliza para designar a la hormiga. Sin embargo, una explicación que a mí me parece extremadamente convincente de este dibujo es la que ofrece Ragnar Kinzelbach, quien, con un poco de ayuda de Claudio Eliano, identifica en el Myrmex el guepardo, por un proceso de eliminación, porque tenemos nombres para el resto de los felinos africanos menos para el guepardo. Y a través de este dibujo concluye que quizá las alas lo que representan es alegóricamente la velocidad por la que destaca este animal. ¿Cómo se explicaría a una persona que no ha visto nunca un guepardo cómo es un guepardo? Pues se le diría, es un animal, un felino de piel moteada, parece un leopardo, pero es un poco distinto. Y lo más llamativo de él es que es tan rápido que es casi capaz de volar. Pues aquí lo tenemos, la puesta en imágenes de esa explicación verbal de lo que un Myrmex podía ser. En fin, encontramos que también, como en la paradoxografía, lo que encontramos en el papiro de Artemidoro son imágenes que tienen detrás unos textos reelaborados. Pasados por un proceso de resumen. El texto está en realidad tan resumido que se reduce a esto, a una breve didascalia explicativa del nombre. En ese sentido, pues sí que se podría decir que sobre el papiro de Artemidoro tenemos un paradoxógrafo extremo, en el que los textos se han resumido por ese proceso de eliminación hasta niveles verdaderamente mínimos. Vayamos al aspecto formal. Bueno, perdón, aquí tienen la comparación con el guepardo que ofrece Kinzelbach. Vayamos al aspecto formal. Volvemos a comparar con lo que encontramos en el... Espero estar haciendo comparaciones admisibles. Bien, aquí tenemos de nuevo el mosaico nilótico de Palestrina. Como decimos, muy próximo al papiro por el hecho de que los animales vayan acompañados de didascalias explicativas. Pero todos ellos pertenecen a un mismo paisaje. Todos ellos están incluidos en una escena común y en un espacio común que es el que ofrece el Nilo. Lo mismo sucede en el caso del friso de Marisa. En este caso la representación del paisaje se ha reducido también a niveles mínimos, pero tenemos una línea inferior sobre la que se apoyan todos los animales que guardan entre sí pues una más o menos acertada proporción, y además los animales tienen contacto unos con otros. Aquí tenemos esta cabeza de una especie de bóvido que está mordiendo una serpiente. Aquí tenemos el final de la cola de otro animal representado que se superpone a la representación de este jabalí. Sin embargo, lo que encontramos en el papiro de Artemidoro es esto. Un dibujo independiente aquí, otro dibujo independiente aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y así sucesivamente. Cada dibujo es completamente independiente de los demás y tiene un paisaje propio que le pertenece y que no guarda ningún tipo de relación con los paisajes que rodean las demás figuras. Tampoco tenemos ningún tipo de intención por parte del autor de conservar una proporción de escala entre las figuras. Tenemos esta oca egipcia, que es bueno, pues un animal de pequeño tamaño, y tenemos al lado estos monstruos marinos, y la diferencia de tamaño tampoco es tan grande. Este pez, el Kykliskos, parece ser que es un pez globular de tamaño pequeño, y lo tenemos pues que casi sería de la mitad del tamaño que este carnero salvaje. Es decir, no hay intención de presentar a los animales todos ellos insertos en un mismo espacio,
No hay intención de guardar ningún tipo de coherencia por lo que respecta a la escala, y tampoco hay intención, más allá de una leve tendencia, de establecer a los animales clasificados por espacios. Digamos, hay una cierta tendencia a que los pájaros se representen en la parte superior, los animales terrestres en la media y los peces en la parte inferior, pero esa tendencia no va más allá de una tendencia y se rompe. Tenemos aquí un pájaro, tenemos aquí un cuadrúpedo. Tenemos muchas veces a lo largo del papiro peces que aparecen en el espacio de los pájaros, pájaros que aparecen en el espacio de los peces, animales terrestres que aparecen en unos y otros. Es decir, si teníamos la característica de depender de fuentes previas, por un lado, también tenemos en el papiro la principal característica formal de la paradoxografía, que es la de que no haya hilo conductor entre los elementos, sino que se presenten en la forma de una colección de elementos independientes. Sin embargo, he de decir que la mayor parte de las listas paradoxográficas no son conjuntos caóticos. La mayor parte de ellas obedecen a un orden o a un criterio estructural, y estos criterios estructurales son principalmente tres. Uno de ellos es precisamente el que obedece a la secuencia de las fuentes. Muchas listas paradoxográficas que en un principio podrían parecer caóticas, en realidad lo que hacen es recoger los materiales tal y como aparecían en la fuente que el paradoxógrafo fue excerptando. Por ejemplo, la lista paradoxográfica que hace Antígono de Caristo a partir de la historia de los animales de Aristóteles sigue fielmente una versión de la historia de los animales de Aristóteles que guarda ciertas diferencias con la que hoy conservamos. O sea, hay ciertos libros que no están y ciertos libros que guardan un orden diverso, y se puede reconstruir la versión que el paradoxógrafo utilizó simplemente viendo la secuencia de las anécdotas que va compilando. Primero, el criterio de fuente. En segundo lugar, tenemos un importante criterio temático. Muchas listas paradoxográficas se organizan distribuyendo los elementos temáticamente, pues por ejemplo, rarezas de las fuentes, rarezas de los lagos, rarezas de los ríos, rarezas de los animales, etc. Pero con mucho el criterio estructural que aparece con más frecuencia en las listas paradoxográficas es el criterio que obedece a los lugares de procedencia de las rarezas, es decir, el criterio geográfico. Surge la cuestión de si hay alguna manera de encontrar alguno de estos criterios o una combinación de ellos, de estos criterios estructurales, también en el animalario del papiro. Y la respuesta quizá la podamos encontrar en un trabajo surgido de la que hasta ahora ha sido la discusión más mediática de cuantas han sido desarrolladas en torno a este documento. La hipótesis de que pudiera tratarse de una falsificación del siglo XIX debida a este personaje, Constantinos Simonidis, del que hemos estado hablando a lo largo del Congreso, pero que hasta ahora no lo habíamos conocido en personas. Este es Simonidis. Bien, en el año 2006, más o menos a la vez que el profesor Luciano Canfora lanzaba su hipótesis de que el papiro pudiera ser una falsificación salida de la mano de Simonidis, publicaba un interesante estudio otro profesor, un colaborador de Canfora, Stefano Mikunko, quien llamaba la atención sobre un detalle muy interesante del animalario del papiro. La enorme coincidencia, la enorme proximidad que se aprecia entre ciertos animales del papiro, que corresponden además a la franja central de la sección de papiro que conservamos y que además coinciden con algunas de las figuras más destacables por su tamaño y por su calidad ejecutiva y su detalle, con este texto que tienen ustedes aquí, que es transmitido por Estrabón, uno de los fragmentos de la geografía de Artemidoro, pero que no corresponde al libro 2, sino que corresponde al libro 8, que el geógrafo dedicaba al tratamiento de la zona del Nilo, de la troglodítica y de Arabia. Bueno, he destacado en amarillo los animales que encuentran un paralelo en el papiro de Artemidoro. Y la verdad es que tardamos bastante menos en contar cuáles son los animales que no encuentran un paralelo que cuáles son los animales que sí.
Los elefantes que Artemidoro describe. Bueno, este fragmento en concreto, creo que no lo he dicho, describe la fauna de la troglodítica, que es la sección de tierra que hay en el Alto Valle del Nilo, entre el Valle del Nilo y la costa del Mar Rojo, y lo que hoy podríamos llamar el Cuerno de África, la zona de Etiopía, Somalia, Eritrea. Bien, pues esa zona, según Artemidoro, a través probablemente del testimonio de Agatárquides de Cnido, es una zona poblada por elefantes, por leones llamados hormigas, mírmeques, por leopardos, por jirafas, por hienas, que son una mezcla de lobos y perros llamadas crocutas, por serpientes de una longitud enorme, que son capaces de derrotar a elefantes y a toros. Pues, según Mikunko, esta proximidad es un argumento sólido en favor de que el texto de la geografía de Artemidoro, no solamente influyó sobre el recto, sobre el texto sobre el que acabamos de discutir, sino que también tiene un papel muy importante que influye de manera muy destacada sobre las figuras del verso. Los argumentos que le llevan a postular esta hipótesis son, aparte del parecido general, la presencia explícita de un elefante luchando con una serpiente. Aquí se ve un poco mejor. ¿Ven? La figura lamentablemente es muy fragmentaria, pero tenemos claramente representado un elefante con una serpiente enrollada en torno a su cuerpo que se le está enfrentando. Y sobre todo la presencia de estos leones llamados hormigas. Para él, para Mikunko, la presencia de este Myrmex es la prueba irrefutable de que tiene que ser necesariamente Artemidoro y no ninguna otra fuente que pueda tratar el mismo contenido, lo que se encuentra en el trasfondo de los animales del verso del papiro, porque según él, solo Artemidoro habló en la antigüedad de leones llamados hormiga. Él habla de que hay una tradición que remonta a Heródoto en la que se habla en la región oriental de la Tierra de unas hormigas gigantes, y habla también de ofrece una serie de testimonios intermedios entre los leones llamados hormiga de Artemidoro y las hormigas gigantes de Heródoto. Y esos testimonios intermedios en los que se habla de mírmeques, según él, es completamente arbitrario considerar que se refieren a leones en lugar de estarse refiriendo también a las mismas hormigas gigantes de las que Heródoto habló. Para ello, Mikunko hace una presentación bastante selectiva de los datos y bastante, a mi modo de ver, tendenciosa. Busca paralelos en Eliano y en Estrabón, pero curiosamente olvida estos dos. El primero de ellos, en el libro séptimo, a través de Aristófanes de Bizancio, habla de una clasificación de diferentes tipos de animales salvajes y del modo como se denominan sus cachorros. Bien, pues entre esos animales salvajes, que son casi todos felinos, menos Zoón, menos las hienas, que bueno, la verdad es que tampoco vamos a pedirle a un autor antiguo que siga las mismas normas taxonómicas de la biología actual, pero en fin, en esta colección aparecen los mírmeques. Aparecen dentro de una colección en la que la mayor parte de los elementos considerados son felinos, es decir, también Eliano y por extensión Aristófanes de Bizancio están hablando, cuando hablan de mírmeques, de felinos y no de hormigas. Por otro lado tenemos este texto de Estrabón, quien está citando a Nearco. Mikunko ofrece muchos testimonios de Megástenes, que habla de la existencia de estas hormigas en la región de la India. Pero entre estos testimonios de Megástenes, en el texto de Estrabón aparece citado otro testimonio, que es este de Nearco, en el que dice que Nearco pidió a los habitantes de la India que por favor le enseñaran, le hablaran de estas hormigas y le dieran información sobre ellas. Los habitantes de la India le muestran dérmata, las pieles, y esas pieles son Pardaleais homoia, similares a las de los leopardos. Eso apunta también a felinos, no apunta hacia hormigas. En fin, al final yo creo que la conclusión que se puede extraer es que la
corriente aislada no es la que habla de leones llamados hormigas, sino la que habla de hormigas gigantes, que tiene un único testimonio cierto, que es Heródoto. Todos los demás testimonios o son completamente ambiguos o parecen más identificables con felinos que con insectos. Lo siento, profesor Moret, son felinos, no son insectos. Pero estos son simplemente unas críticas de detalle, porque lo cierto es que el paralelo con Artemidoro es muy próximo y parece, aunque no se puede excluir del todo que haya sido otra fuente común a Artemidoro y al papiro la que haya influido sobre este segundo, la verdad es que es bastante económico pensar que si tenemos a Artemidoro por un lado, pues tengamos también a Artemidoro por el otro. Es decir, el paralelo que Mikunko ve es muy probable que esté en lo cierto. Estas críticas que le hacemos pues es, la verdad, un poco criticar, porque la idea básica yo creo que es muy acertada. El problema es la interpretación que hace Mikunko de este paralelo que detecta, porque para él es la prueba, una prueba más de que el papiro no puede ser auténtico, de que tiene que ser la obra de un falsificador, de una única persona, de un único falsificador, en este caso Simonidis, que tenía en la cabeza una única idea, que es la representación sobre un papiro de contenidos procedentes de Artemidoro. Sin embargo, la coincidencia en la fuente en sí misma no nos dice nada del momento en el que estos materiales se dispusieron sobre el papiro, ni confirma ni desmiente el problema de la autenticidad. A mi modo de ver, la autenticidad queda demostrada a través de otros discursos. Ayer la exposición del profesor D'Alessio creo que fue muy elocuente al respecto. Y en este contexto mi propuesta es adoptar la idea de Mikunko, sacarla del contexto de la polémica y examinarla de manera independiente. Vamos a ver a qué conclusiones nos puede llevar el pensar que Artemidoro no solo influye sobre la cara A del papiro, sino que influye también sobre la cara B. Perdón. Para la presencia de materiales derivados de la geografía de Artemidoro, en principio, parece insistir en la idea ya mencionada de la presencia de textos en el trasfondo de las imágenes. Por otro lado, quizá a partir de esta idea se puedan extraer también conclusiones útiles para leer, para afinar un poco nuestra lectura y nuestro conocimiento de la didascalia general, esta didascalia que hace de título del animalario en su conjunto. La didascalia está en un estado muy fragmentario, la transcripción es la que tienen a su derecha, y fue leída en la Editio Princeps reconstruyendo en la laguna que queda en la primera línea la palabra tzoa, animales, tzoa, tonokeanon, oikunta, kaiptena, kaipetza, kaikete, que podría traducirse como animales que habitan el océano, animales con alas, animales con pies y monstruos marinos. Por cierto, hemos hablado antes de que la paradoxografía tiene una relación muy estrecha con la ciencia desarrollada por el Perífato. Bien, pues esta tripartición de los animales en animales voladores, animales terrestres, animales marítimos, es de raíz aristotélica, es de creación aristotélica. Luego tendríamos aquí, quizá podríamos ver un elemento más de conexión. Hace ya algunos años, yo en una publicación muy breve señalé que la reconstrucción de los editores me parece un poco problemática, porque la mención del océano no aparece ni una sola vez en textos de contenido biológico. No es un hábitat, nunca se habla de los animales marítimos utilizando esta expresión, animales que habitan en el océano. Siempre se habla de animales plotá o thalasia, énidra. Nunca se dice los habitantes del océano para referirse a los peces, y sin embargo es un término que pertenece más que al campo de la ciencia natural, al campo de la ciencia geográfica.
En el tiempo en el que hice estas puntualizaciones estaba más centrada en bueno, señalar los pequeños problemas y las pequeñas insuficiencias que encontraba en la lectura de la Editio Princeps, pero propuse, a modo de una simple hipótesis de trabajo, la posibilidad de leer en lugar de Tsoa tonokeanon oikunta, para tonokeanon oikunta, convirtiendo la primera línea de la didascalia en una expresión de corte local, de corte geográfico, queriendo decir que el animalario se referiría a animales que habitan para tonokeanon, la región oceánica, la costa oceánica, haciendo referencia a la zona oceánica entonces conocida desde el punto de vista de un griego habitante de Egipto, que sería la costa pues, que va del Mar Rojo hasta la India. A través de la idea de la influencia de Artemidoro, quizá esta hipótesis de trabajo pueda cobrar nuevos argumentos. Sin embargo, antes querría señalar la necesidad de replantearse no solamente la lectura de la primera línea, sino la lectura de toda la didascalia general. Porque, bien, los editores Príncipes parten de la idea de que la didascalia estaba alineada a la izquierda y, por tanto, la segunda línea debía cubrir este espacio. Sin embargo, la palabra oikunta parece cubrir un espacio un poco demasiado pequeño con respecto a el espacio de la laguna que tenemos que rellenar. Bien, es verdad que la escritura del verso no es suficientemente regular como para que este argumento sea definitivo, pero quizá también se deba replantear la dimensión misma del espacio a rellenar en esta línea, puesto que la única didascalia que consiste en más de una línea que conservamos completa en el papiro tiene esta apariencia, es decir, no está justificada a la izquierda, sino que está centrada. Son los que antes nos han salido, estos Hersidroi, Panzerocorcodeiloi. Bien, no podemos dar por sentado que la didascalia general estuviera alineada a la izquierda. Tenemos que contar con la posibilidad de que la didascalia general tuviera una estructura simétrica, justificada conforme al centro, no podemos excluirla. Y en ese sentido, pues, bueno, digamos que perdemos un punto de referencia, porque nunca vamos a poder estar seguros de una reconstrucción en la que no sabemos cuánto espacio tenemos que llenar con líneas que entran y salen un poco a capricho. Los únicos términos de comparación admisibles con el título del animalario serían los títulos librarios. Lo que tenemos en el papiro de Artemidoro no es el título de un libro, pero quizá la única comparación que podríamos hacer es con los títulos librarios. Y en los títulos librarios la verdad es que encontramos de todo. Encontramos esta justificación a la izquierda. La segunda palabra no está centrada con respecto a la primera. Encontramos las dos cosas aquí, porque encontramos esta justificación a la izquierda en estos ditirambos de Baquílides, pero no sé si se aprecia, hay una scriptio inferior en este pergamino, que es un palimpsesto, y la scriptio inferior es otro título, y ese título empieza la primera línea aquí, la segunda línea aquí, constituye describe una estructura centrada. Esta sería difícil de decir, aparte de que el estado fragmentario también oscurece ciertos detalles, pero aquí tenemos una estructura completamente centrada, y desde luego aquí. Es decir, no se puede descartar que el título tuviera una apariencia diferente de la que en la Editio Princeps se supuso que era la adecuada. Bien, pero como digo, la hipótesis que en un principio yo planteaba como pues, algo que destinado a no llegar más allá, quizá pueda encontrar paralelos interesantes en precisamente fragmentos que conservamos de Artemidoro.
la expresión parátono que anon, en contra de lo que parezca, no es de un uso extremadamente común. El testimonio es amplio, pero no es tan amplio, y un porcentaje significativo de las ocurrencias aparecen en contextos en los que Artemidoro está detrás. El caso más claro es el del periplo del mar exterior de Marciano de Heraclea. Antes ha salido, Marciano es responsable de una epítome de la geografía de Artemidoro, hoy perdida, pero de la que se conocen extractos, muchos de ellos a través del periplo que el propio Marciano hizo del mar exterior, puesto que utiliza como fuente su propia epítome. Bien, pues los únicos ejemplos, creo recordar que son 9 o 10, los únicos ejemplos de la expresión parátono que anon a lo largo de todo el periplo aparecen en los contextos en los que explícitamente Artemidoro está mencionado como fuente, que son en la zona en la que se trata, en la sección en la que se trata el periplo de la península ibérica. No me detengo, estos son algunos de los ejemplos. Ven que además hay también paralelos fraseológicos con el papiro, precisamente. Estos también serían buenos ejemplos. Bien, lo llamativo del caso de Marciano de Heraclea es que todo su texto es un periplo del mar exterior, es decir, todo él está hablando de regiones oceánicas. La expresión parátono que anon podría aparecer a lo largo de todo el texto. Sin embargo, allí donde las fuentes son otras, principalmente Protágoras y Ptolomeo, la expresión desaparece por completo, no vuelve a aparecer ni una sola vez. Creo que esto constituye un ejemplo, un indicio bastante sólido para concluir que quizá el anónimo dibujante, a la hora de hacer un resumen general o título o explicación breve de lo que estaba haciendo, pudo incluir no tanto una cita, quizá más bien un eco de una fuente que era especialmente importante en el conjunto. Otros ejemplos pues también van en la misma línea. Tenemos un único caso de la expresión parátono que anon en Esteban de Bizancio, y es Jos Artemídoros, en una cita directa de Artemidoro. También en Focio el texto aparece en la descripción de esta roca Gigonías Petras, parátono que anon, y por comparación con Esteban de Bizancio también podemos ver a Artemidoro en el trasfondo. No me quiero extender en el asunto, simplemente decir que la didascalia necesita una reconsideración y que cualquier sugerencia será muchísimo más que bienvenida. Esta es la propuesta que hasta ahora, la única propuesta que hasta ahora he podido conocer, es la propuesta de Jürgen Hammerstedt, quien señala la posibilidad de leer parátono que anon o quizá ta parátono que anon, aunque en los títulos no siempre es necesario incluir el artículo. Muchas veces, pues no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, epitrépontes de Menandro no son hoi, epitrépontes son simplemente epitrépontes. Muchas veces los títulos no necesitan, aunque consistan en un participio sustantivado, no necesitan llevar el artículo al lado. Ta parátono que anon o icunta, Petzá, leyendo una z en lugar de una tau al comienzo de lo que nos queda de la segunda línea, kai tena, kai en auto kete, en la idea de que los monstruos marinos, pues resultaría quizá un poco raro decir que viven parátono que anon, sino más bien en to okeano. Bien, yo creo que todas las zonas tienen aguas territoriales, pero en cualquier caso me parece una propuesta digna de tener en cuenta y que es pues necesario tener en alta consideración. Bueno, vayamos al asunto de la estructura. ¿Qué sabemos de los contenidos de la obra de Artemidoro? Me he vuelto a perder. Bueno, pues. Encontramos que una fuente significativa del animalario es una geografía, un texto geográfico. Y veíamos que el criterio que sigue los textos y el criterio que sigue secuencias geográficas es importante en las obras de paradoxografía. Estos criterios aparecen también en el animalario. ¿Cuál era la secuencia de los contenidos de Artemidoro? Pues bien, no lo sabemos del todo, pero tenemos indicios bastante sólidos de que
El libro octavo comenzaba con una descripción del Nilo, seguía con la descripción de la troglodítica, pasaba a describir Arabia, y que ese libro octavo se encontraba entre una descripción amplia, amplísima de Libia en el libro séptimo y una descripción del extremo oriente que ascendía, pero que comenzaba por la India. Es decir, como plausible hipótesis podemos pensar en una secuencia de contenidos Libia, Egipto, troglodítica, Arabia, India. Veamos si esa secuencia de alguna manera la podemos entrever en los animales del papiro. Antes de ello hay que hacer una pequeña puntualización metodológica, y en esto también tengo que decir que estoy de acuerdo con aspectos reconocidos por Stefano Mikunko, también mencionados en la Editio Princeps, por cierto. La idea de que no todos los animales son jerárquicamente iguales en este animalario. Unos ocupan una posición central, son dibujos significativamente más grandes, hechos con mayor detalle. Por ejemplo, esta escena de lucha entre el Xifías y el Cinopristis, o este elefante que lucha contra esa serpiente. Sin embargo, otros animales son significativamente más pequeños, son de factura bastante más descuidada y ocupan una posición, digamos, periférica. La secuencia que intentamos verificar, ya adelanto que se verifica mejor en los animales centrales que en los animales periféricos. En los animales periféricos no pasa de una simple tendencia. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué podemos saber de los animales? Bueno, de algunos de ellos nada, porque muchos de los animales, precisamente de los periféricos, suponen hapax legomena, es decir, son nombres de animales que aparecen una sola vez, que no los conocemos por otros documentos y por tanto no podemos seguirles la pista a través de la tradición literaria griega, y muchos de ellos tampoco ofrecen paralelos iconográficos. Esto pasa sobre todo con los peces, que son las figuras menos realistas de todo el conjunto, y muchas veces pues no tenemos manera de ponerles una banderita que indique de dónde venían. Las mejores informaciones son las que corresponden a los animales centrales, a las figuras centrales. Vamos a ver qué encontramos. Pues en el comienzo encontramos paralelos bastante significativos con paisajes nilóticos. Por ejemplo, estos cocodrilos pantera encuentran un paralelo por partida doble con los cocodrilos, el cocodrilo terrestre y el cocodrilo pardalis, representados ambos en el mosaico nilótico de Palestrina que antes he mencionado. El cocodrilo, por otro lado, es el animal nilótico por excelencia. Pero también este Xifías, una palabra que normalmente se aplica al pez espada, encuentra un paralelo muy estrecho en ese mismo mosaico nilótico, en el mosaico de Palestrina, y en otras representaciones en las que también encontramos contextos nilóticos. Aquí tenemos un cocodrilo, aquí tenemos una oca egipcia y aquí tenemos, sin didascalia, claramente el Xifías, inconfundible por este hocico puntiagudo, y los dientes no se aprecian en este fresco. Tampoco en este, pero bueno, aquí tenemos esta escena de caza, en este se aprecian mejor. Tenemos el Xifías y de nuevo tenemos los cocodrilos, en un contexto que remite al Nilo. Otros animales de la región son más difíciles de localizar, pero pues digamos que, bueno, la oca egipcia también es por definición un animal que remite a este mismo contexto, pero este de aquí, el Criabrion, digamos que los pocos textos de los que disponemos para comparar remitirían más bien a una zona de Libia, que como veíamos aparecía en el papiro de Artemidoro, no en el papiro de Artemidoro, en la obra de Artemidoro tratada antes de la descripción de Egipto. A continuación encontramos este elefante que lucha con la serpiente y encontramos la sección en la que la influencia de Artemidoro se deja sentir con más intensidad, que, recordemos, describía la zona de la troglodítica.
Sin embargo, la secuencia que estamos verificando se rompe aquí. Encontramos esta impresionante escena en la que un grifo se lleva por el aire un cachorro de leopardo y es perseguido por la madre del cachorro. Volveremos sobre este tema, pero en principio el grifo es un animal no vinculado con África, sino relacionado con el extremo oriental de la Tierra, con los alrededores del Mar Negro y con la India. De manera que encontraríamos un animal indio entre los animales africanos y eso, pues, en principio supone un obstáculo. Después del grifo vuelven los animales de la troglodítica, encontramos la jirafa. Después encontramos el mirmex, que no nos hemos detenido en el texto, pero el texto decía que los mirmeques los hay tanto en la troglodítica como en Arabia, y luego encontramos esta curiosa figura fragmentaria. La didascalia también es fragmentaria, se conserva solo el principio, pa, y vemos que se está enfrentando a esta serpiente cuya didascalia se lee dracon. Los editores, a mi modo de ver con gran acierto, han reconstruido la palabra panzer. Esta es una reconstrucción que encuentra un gran soporte en este texto, donde se habla de que el panzer mantiene una relación de amistad con el resto de los animales, pero es un acérrimo enemigo del dracon. Bien, pues aquí tenemos el panzer, el dracon enfrentándose. Mikunko considera que panzer, que da nuestra pantera, es, como entre nosotros, es un sinónimo de pardalis, es un sinónimo del leopardo. Sin embargo, en fin, hay textos en los que sí, ambas palabras se tratan como sinónimas, pero hay también abundantes testimonios en los que no. Este sería uno, en el que se habla de que el panzer es parecido al pardalis, pero no igual, tiene la cabeza más pequeña, bla, 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 bla. Lo que nos interesa es la parte final. Dice que los pánceres, las panteras, en la India cazan tigres. Si la palabra pardalis tiene un valor más general y aparecía en el texto de Artemidoro mencionado entre los animales africanos, páncer quizá pueda relacionarse con la zona de la India. Es decir, se nos está verificando de nuevo la secuencia que intentamos comprobar. Hemos pasado de la troglodítica a la troglodítica arabia y de ahí a la India. Y continúa la India, porque encontramos un animal típicamente indio como es el tigre. Lo que pasa es que volvemos a encontrar a partir de aquí una ruptura en la secuencia, porque encontramos ahora de nuevo paralelos con el mosaico nilótico de Palestrina. Bueno, no sé si es esta figura de aquí. Esta figura se conserva muy fragmentariamente, pero lo poco que conservamos de ella es suficiente como para entender que se trata de una representación se trata de la misma figura que aparece en el arte egipcio de manera reiterada como representación del ave fénix. Se aprecian claramente esas plumas que tiene esta especie como de grulla o, vamos, este pájaro en la parte de atrás de la cabeza. También el pelícano que aparece aquí es algo que aparece con muchísima frecuencia en contextos artísticos egipcios. El problema es que el lince en los textos no solo se vincula con Egipto, bueno, la verdad es que los linces están extendidos prácticamente por todas las regiones y localizarlos geográficamente es problemático. En concreto, este animal dibujado aquí corresponde de manera realista, si queremos darle un valor realista, a una especie llamada caracal, también conocida como lince africano. Y, por otro lado, se está enfrentando a una cabra salvaje, Aigagros, que los textos relacionan mayoritariamente con Libia. Es decir, esta sección del papiro es ambigua en cuanto se encuentra, si se puede localizar en Libia o en Egipto, pero en cualquier caso está remitiéndonos a un contexto que es completamente occidental, en lugar de lo que esperaríamos que es más animales orientales. Es decir, dos rupturas de la secuencia. La primera ruptura, esta segunda ruptura, se resuelve por sí sola con la reconstrucción que debemos al profesor D'Alessio, porque esa sección del papiro originariamente no estaba colocada ahí, sino que estaba colocada al comienzo del papiro,
ese pequeño fragmento está mal colocado, la sección estaba casi pegada a la otra parte que conservamos, de manera que los animales occidentales hacen todos un conjunto unitario. La segunda ruptura, la del grifo, merece una explicación un poquito más compleja, porque si son ciertas las interpretaciones que se han hecho, la leyenda del grifo reposa sobre ciertas tradiciones que dependen de un elemento real, que es la existencia en la zona en las montañas de Afganistán y de ahí hacia el oriente, de fósiles visibles de este animal llamado Protoceratops. Y parece ser que es bastante plausible que la leyenda del grifo repose en interpretaciones hechas a partir de este elemento. Es decir, tendríamos un elemento real que vincula la leyenda del grifo con el oriente. Sin embargo, estas tradiciones cuentan con dos excepciones. Es decir, la literatura griega ofrece dos excepciones a esta tendencia de vincular el grifo con el oriente. Y esas dos excepciones guardan una relación muy estrecha, sea con el papiro de Artemidoro, sea con Artemidoro mismo. La escena, como hemos dicho, pues es la de un grifo que se lleva por el aire un cachorro de leopardo y es perseguido por la madre. Bien, pues esta escena encuentra un paralelo enormemente próximo en la obra de Timoteo de Gaza, quien describe la misma escena, solo que en lugar de enfrentarse el grifo a un leopardo se enfrenta a un tigre, pero la localiza entre los etíopes, en Etiopía. La escena que encontramos en el papiro resulta más coherente con la descripción del África de Artemidoro, puesto que lo que aparece es un leopardo mencionado entre los animales africanos de Artemidoro, y también con la realidad, puesto que en África pues no hay tigres. Escena otra vez aquí, por si acaso no la han visto bien. Es la segunda excepción, la constituye este texto, un pasaje de las Etiópicas de Heliodoro de Emesa, quien habla de que los habitantes de la troglodítica llevaban como tributo al rey Hidaspes oro excavado por hormigas y grifos, una yunta de grifos uncido con bridas doradas, como productos nacionales, es decir, como tributos ofreciendo al rey los productos que son más significativos de su tierra. En este sentido es muy importante el estudio que hizo de las fuentes de Heliodoro Wilhelm Capelle a mediados de los años 50. En 1953 publica un estudio en el que por un proceso de eliminación concluye que en cuestiones de zoología, en cuestiones de geografía, de etnografía, la fuente utilizada por Heliodoro no puede ser otra que la geografía de Artemidoro. Es decir, encontrar un grifo entre los animales africanos, si es Artemidoro quien está en el trasfondo, de repente tiene todo el sentido. De manera que los dos problemas que encontraba esta secuencia se han resuelto. Y el verso del papiro emerge como un conjunto coherente que sigue una secuencia que podríamos interpretar tanto como que está siguiendo la fuente o que obedece a un criterio geográfico. En realidad no podemos verificar a Artemidoro como fuente más allá de los animales de la troglodítica. Todo lo demás que digamos pues es mera hipótesis. Pero en fin, el dibujante puede haber obtenido materiales de fuentes diversas y haberlos combinado todos en una misma estructura. Los animales se ordenan así. La lucha entre el lince y la cabra salvaje, que estaba a la derecha, de repente debe trasladarse a la izquierda. Allí encontramos el cocodrilo pantera, la lucha entre el sifías y el cinopristis. Luego empiezan los animales de la troglodítica, con el elefante que se enfrenta a la serpiente. El grifo abandona la India para venir también a la troglodítica. Después aparece la jirafa. Entre la troglodítica y Arabia encontramos el Myrmex, y en la zona de la India encontramos el dragón y la pantera y el tigre, que por la rotura del papiro no sabemos a quién se está enfrentando. Bien, ay madre.
quiero terminar con unas pequeñas reflexiones respecto a dónde nos lleva esto. La influencia de Artemidoro tanto sobre el recto como sobre el verso nos lleva a pensar que el conjunto de animales es parte del proyecto que encontramos en la cara A del papiro, es decir, la persona que compuso todo el artefacto tenía desde el principio la intención de crear recto y verso, o podemos seguir manteniendo la opinión de la Editio Princeps de que el verso es algo completamente independiente y que responde a un proyecto completamente original y que no estaba para nada en la intención originaria. Bien, yo creo que el hecho de que tengamos un conjunto coherente, cerrado, un título, confiere bastante soporte a la idea de que el verso pueda tener independencia respecto al recto. Lo que pasa es que la coincidencia en la fuente me parece que necesariamente aproxima, por lo menos en cuanto a espacio de producción, ambas caras del papiro. Es decir, no se puede excluir, pero no sé cómo es de probable que un autor haya podido influir dos veces sobre un mismo papiro en contextos completamente distintos. Es decir, si el recto se produjo en un taller de elaboración de libros o de ilustración de libros y el verso se produjo en el taller de un artista, ¿qué probabilidades hay de que ambos coincidan en escoger a Artemidoro como fuente? Sin embargo, creo que puede seguirse manteniendo ampliamente la idea de que el papiro de Artemidoro contenga un repertorio de taller. Hay significativas semejanzas compositivas entre el papiro y representaciones parecidas. Por ejemplo, encontramos aquí esta lucha entre el pulpo, la langosta y la morena, en la que los animales luchando ocupan esa posición central y los animales que están en la periferia pues se encuentran en actitud completamente pacífica. Este es otro ejemplo en un mosaico. Por otro lado, el profesor Setis hace tiempo publicó una interesante interpretación de este mosaico, el mosaico llamado de la Gran Caza de Piazza Armerina en Sicilia, en el que aparecen representadas una serie de especies animales sin didascalias, aquí un león, aquí una pantera, en fin, aquí un oryx, que se están capturando vivas, probablemente para trasladarlas para que formen parte de un espectáculo circense. Bien, pues el profesor Setis reconoce una secuencia geográfica que es prácticamente la misma que he visto yo en el papiro de Artemidoro, de manera que encontramos, perdonen, la foto que he podido encontrar no está completa. El mosaico tiene en sus dos cabeceras dos personificaciones, una de Mauritania a la izquierda y otra, el mosaico es todo seguido, y otra de la India a la derecha, y entre esos dos extremos encontramos animales africanos representados en esta parte, animales nilóticos, vean un hipopótamo aquí representados en esta parte, y animales africanos, asiáticos, indios, representados aquí. Aquí tenemos un tigre y aquí tenemos un grifo, que esta vez sí que está colocado donde suele estar. Bien, la existencia de mosaicos como este, organizados con un trasfondo geográfico o incluso cartográfico tan fuerte, presupone la existencia de materiales preparatorios, no solamente a nivel de texto, sino también a nivel de un soporte visual. Sin embargo, creo que no se pueden excluir tampoco otras posibilidades. Me parece muy sugerente la idea del profesor D'Alessio de que los papiros misceláneos tengan una conexión estrecha con el ambiente de la didáctica, con el ambiente de la enseñanza, de la escuela. Y creo que es bastante interesante pensar que quizá una colección de animales como la que aquí tenemos podría ser el soporte visual para explicaciones de zoología, o de zoología enfocada geográficamente. En fin, son muchas las preguntas que todavía quedan abiertas. Quizá en algún momento surjan nuevas informaciones que nos permitan dar nuevas respuestas y plantear preguntas nuevas.
De momento concluyo, me quedo aquí y no me queda sino expresar de nuevo mi agradecimiento a todos los que han contribuido a este congreso y a los presentes por su atención. Gracias. Muchas gracias, Irene, por esta conferencia tan ilustrada y tan sugerente. Y abro el turno de preguntas para quien quiera participar. Una cosa muy breve por hacer tapar lo del océano. Sí, Eso no sería simplemente los animales al borde del océano. Sí. Sí, Es lo que habías dicho. Sí, creo. de la región oceánica, o sea, sí. No, pero esto plantearía también si en las partes perdidas habría otros animales del otro borde del océano. No se puede saber, no se puede No, saber, no se puede descartar. También una cuestión interesante sobre la que tampoco se puede decir nada. Ay, perdón. Una cosa interesante sobre la que no se puede decir nada respecto a cuánto hemos perdido es que con la reconstrucción nueva del profesor D'Alessio, si contamos con la sección perdida y la sección conservada, ese rótulo de Parato Nokeanon queda aproximadamente en el centro. Si tuviéramos alguna manera de saber que nos falta poco, tendríamos un elemento más de hasta qué punto estamos ante un conjunto planificado, ante un conjunto ordenado. El problema es que no podemos saber cuánto nos falta por la parte de la izquierda. Es que ya me confundo, al mirarlo siempre desde el verso, lo que para todo el mundo es la derecha, para mí es la izquierda y al revés. Entonces la sección perdida por la parte de la derecha es otro tanto como lo que tenemos. Y eso dejaría, si supiéramos que nos falta poco por el otro lado, dejaría la didascalia en el centro. Pero no podemos concluirlo. En el pasaje ese que citas, Sí. en el pasaje que citas de Heliodoro de Emesa, cuando están ahí ante Hidaspes, aparece también no solo el fragmento tuyo donde están los grifos y eso, sino también aparecen jirafas, en el mismo libro, algunos otros de los animales que están aquí. Claro, tú has citado un trocito muy pequeño, pero aparecen también las jirafas, que causan allí el pavor al principio entre el auditorio y luego la admiración. La verdad es que la descripción de la jirafa más completa que conservamos es precisamente de Artemidoro. Y sí, entonces también es, digamos que a él a quien se debe una descripción, la primera descripción completa, por así decirlo, del camelopardalis, de la jirafa. Así que no es de extrañar que en un contexto en el que Artemidoro está presente se haga mucho hincapié en la jirafa. Se parlo in italiano va bene? Sì. Allora, io lascerei per un momento da parte, questa è una presentazione interessantissima, tanto grazie per questa. Io lascerei per un momento da parte la questione se questa serie di animali viene da Artemidoro o no, poi torno su questo. Credo che la cosa da evitare sia di trattare queste immagini come un testo. Le immagini non sono un testo. La pratica di bottega del pittore o del disegnatore è completamente diversa. Sono due mondi che a volte si congiungono. Non si può dare per scontato che chi sa disegnare sa leggere, non si può dare per scontato che chi scrive sa disegnare e chi legge sa disegnare. Sono due mondi diversi. Allora, il problema è se questa interpretazione, la tua interpretazione interessantissima, presuppone una convergenza, un luogo di convergenza di conoscenze testuali, in particolare Artemidoro, e di pratiche disegnative, pratiche di bottega. Sono due botteghe distinte, normalmente sono distinte. Ora qui quello che distingue ulteriormente il recto e il verso è la scrittura, perché la grafia delle didascalie non è quella del
recto del papiro. Sono due grafie diverse, io non me ne intendo, secondo quello che mi dicono la maggior parte dei papirologi, sono anche non del tutto coincidenti geograficamente, cronologicamente, però questo io non so. Allora, d'altra parte, facciamo l'ipotesi che si tratti di un progetto unitario, che è un'ipotesi che è stata fatta. Se è un progetto unitario, a mio avviso, cioè che sia stato scritto il recto con tutto quello che c'è e poi il verso con tutto quello che c'è, in qualsiasi. Questo contraddice tutto quello che sappiamo della tecnica libraria antica. Io non conosco un caso in cui un rotolo sia stato concepito con il recto e il verso unitariamente. Non conosco un caso. Quindi io credo che bisogna, è una argomentazione molto difficile, niente è impossibile, però bisogna argomentare molto, perché è veramente, si oppone a migliaia di casi, da una parte migliaia di casi, dall'altra parte zero, è un'impresa difficile. D'altra parte la differenza di scrittura, quindi noi abbiamo da un lato il recto e il verso sono separate da due argomenti molto importanti. Uno, la differenza di scrittura, e due, la pratica libraria antica. Sono due cose che allontanano il recto e il verso l'uno dall'altro. Li avvicina invece gli animali. Ecco, quindi questo è il paradosso. Allora, per risolvere questo paradosso bisogna, io credo, farsi due domande diverse. Uno, veramente è Artemidoro alla base degli animali? Colpisce molto quella sequenza, però oltre che vedere le convergenze, quanti sono gli animali disegnati che non ci sono in quello che sappiamo di Artemidoro? Perché se contiamo solo quello che ci conviene è facile, se contiamo anche gli altri. In quel passo che hai fatto vedere al principio, in quel passo lo possiamo rivedere, quel passo, quel frammento di Artemidoro con tutti gli animali, ecco, quel passo che hai fatto vedere al principio, proprio poco dopo, quel passo che hai fatto vedere al principio, quello dove sono menzionati gli elefanti col serpente, eccetera, eccetera, in quel passo, vediamo se arrivo dietro, in quel passo, se lo guardiamo un momento, ci sono, mi dispiace, no, ma posso parlare anche senza il passo. In quel passo ci sono, ecco qua, quanti sono? Elefanti, mirmekes, leopardi, giraffe, iene e serpenti. Sono 6, poi uccidono, però mancano rinoceronti, mandriles, papiones, babuines, toros, cioè ce ne sono 6 e ne mancano 5. Perché dobbiamo dare più importanza ai 6 che ci sono e meno importanza ai 5 che non ci sono? C'è un argomento? Io non lo so, quindi vorrei essere più prudente da un lato, perché bisognerebbe fare il conto di quelli che ci sta, quello che quindi è un equilibrio difficile. Questo è un primo punto. Un secondo punto, e finisco, è queste osservazioni interessantissime pongono il problema di immaginiamo che ci sia, che la sequenza sia stata questa. In un certo punto è stato scritto prima il recto, su questo credo che nessuno dubiti. È stato scritto prima il recto, è stata aggiunta una mappa non finita, è stato lasciato lo spazio per un'altra mappa che non è stata mai disegnata, poi a un certo punto è stato girato, lasciamo stare le teste che sono un altro problema, è stato girato il papiro. La differenza fra l'uno e l'altro, il primo momento e il secondo momento, in quella mostra di Torino abbiamo parlato di 3 vite, la prima vita e la seconda vita possono essere distanti 1 anno, 10 anni, 50 anni, 1 giorno, ma il riutilizzo può essere anche dopo 1 giorno. Quando io
stasera scriverò sul recto, sul verso di questo foglio qualcosa, è un riutilizzo. Se poi lo lascio qui e Sofia scrive qualcosa, è un riutilizzo di altra mano. Questo è tecnicamente un riutilizzo. Allora io credo che nel caso che invece, questo riutilizzo, questo secondo momento che secondo me senza dubbio è di riutilizzo, è ancora legato a Artemidoro, qual è l'ambiente nel quale, in quale luogo c'è chi conosce bene Artemidoro, chi legge, chi ha una biblioteca per cercare altre fonti, chi cerca altre cose e sa anche disegnare o assume un disegnatore per un manoscritto miscellario, che non è, come è stato scritto inizialmente, un manoscritto di lusso, non lo è un'opera di natura compilativa, in cui però bisogna presupporre un ambiente culturale, una scuola, ma abbiamo paralleli, delle scuole in cui si facciano cose lontanamente simili? Questa è la mia domanda. Non lo so, non ho risposta. No, è una domanda generale. Sì, è una domanda generale perché mi piacerebbe poter rispondere sì. Sì, io veramente i punti che lei mi ha segnalato sono quello che è adesso la domanda per capire qual è il senso di questa collezione di animali del verso. Per quanto riguarda se dobbiamo pensare che è Artemidoro o un'altra fonte quella che informa sul verso, è vero, non possiamo escludere altre possibilità, ma se assumiamo come buona l'idea di una sequenza geografica, la presenza del grifo là penso è un argomento forte in favore di Artemidoro e non altre fonti che potrebbero avere contenuti animalistici forse molto simili. Non è escluso che il grifo africano ci fosse pure in altri testi, ma per adesso la evidenza che c'è, per quanto io sappia, ha da fare con Artemidoro. Qual è lo spazio? Questa è la domanda che io vorrei pure mettere come conclusione, aperta, assolutamente aperta, perché non ne ho idea, non posso dire nulla, non so nemmeno se c'è informazione abbastanza per rispondere a questa domanda. Quanto sappiamo della pratica dell'insegnamento antico, della pratica della produzione libraria, della pratica di bottega nell'antichità, come per fare una spiegazione generale, ma speriamo che... Il parallelo con Marco Polo, o con l'illustrazione a Marco Polo, è molto interessante, ma è diverso, perché qui, quando lo vediamo nello Psifias, qui si fa riferimento a repertori che ricorrono anche in altri. Quindi è chiaro che non è un'illustrazione ex nihilo, è un'illustrazione che viene da una tradizione. Questo è questo che complica la vita, perché sennò sarebbe molto più facile. Dos preguntas, una pequeña sobre volviendo a la didascalia aparato tornoqueano, que si es el océano, no, por ejemplo, si hablas de animales que son típicos de la Libia o incluso del Nilo, no son del océano, sino de la zona del mar interior. Entonces es un problema, ¿cómo lo resuelves? Y la otra pregunta, bueno, esto es una locura, pero al hilo de lo que se dijo al instante con Cetis, no es posible imaginar que los dibujos sean en el recto inicial. Es decir, que eso fuera el recto, animales dibujados, y que después se reutiliza para textos y mapa. Me parece que esa idea la ¿Es posible técnicamente? Me parece que esa misma pregunta se la ha planteado Jas Elsner alguna vez, sin llegar a responderla. Il problema è che
per la scrittura del papiro con un lato alle fibre orizzontali, un lato alle fibre verticali, è molto più facile scrivere o disegnare utilizzando prima il lato con le fibre orizzontali, per cui si dà per scontato che chiunque abbia un pezzo di papiro utilizza prima il lato, diciamo, migliore, più comodo per scrivere. Para escribir, pero tal vez no para dibujar. Questo in effetti non lo so, ecco, non so se per disegnare avere le fibre verticali può aiutare più o meno che avere le fibre orizzontali, questo in realtà non... Però diciamo in generale per quanto riguarda la scrittura la regola di gran lunga predominante è che si utilizza prima la parte di papiro in cui le fibre sono parallele al rigo della scrittura. Ma anche per i disegni, perché la maggior parte dei disegni su papiro conservati sono in fase di riuso, però nei pochi disegni molto finiti, per esempio quello di Amore e Psiche dallo Sirinco che ho fatto vedere ieri, è sul recto. Quindi questo mentre il verso è bianco. Ci sono anche pochissimi casi di papiri disegnati sul recto riutilizzati sul verso per una scrittura documentaria. Per quanto riguarda i papiri opistografi in cui ci sia un recto che parla sul verso, ci sono dei casi di opere in cui vengono fatte aggiunte, correzioni rispetto al testo del recto sull'altro lato del papiro, sul verso. Non è esattamente la stessa cosa, però mostra che era possibile utilizzare un rotolo facendo parlare in qualche modo i due lati. Ora, il caso che mi viene in mente ora, però devo controllare, può darsi che mi sbagli, è quello del papiro dell'anonimo londinese che è un testo medico che è stato di recente pubblicato da Daniele Manetti. Se non ricordo male ci sono casi di questo tipo, credo che ce ne siano anche altri, però non è un parallelo molto vicino, perché però nel caso, diciamo, dell'ipotesi proposta da Irene, che io trovo attraente anche se in maniera molto meno articolata precedentemente, non dobbiamo necessariamente parlare di un progetto unitario, perché quando si tratta di una miscellanea ovviamente già il recto di partenza non ha un ovvio progetto unitario, quindi diciamo il fatto che ci sia un verso che manifesta delle convergenze di interesse è un elemento in più, diciamo, di un processo miscellaneo. Certo è estremamente intrigante e problematico il fatto che stiamo parlando di due mondi che in teoria sono diversi, però devono essersi parlati questi due mondi, perché diciamo, è vero che i disegnatori non sapevano necessariamente leggere e scrivere, però è anche vero che molti dei progetti grafici, diciamo, iconografici che sono stati elaborati nel mondo antico avranno a un certo stadio dovuto contare sul dialogo tra chi progettava, diciamo, l'iconografia più ampia e chi la eseguiva, e quindi, diciamo, momenti di dialogo devono essere inevitabilmente ci devono essere inevitabilmente stati, ecco, diciamo così. Anche se in questo caso specifico, trattandosi di immagini di repertorio, non dobbiamo necessariamente immaginare che chi ha disegnato questi disegni sul verso abbia avuto un'idea originale, poteva semplicemente stare replicando dei modelli più alti, diciamo così, in cui geografia, paradossografia e iconografia convergevano precedentemente, ecco. Bien, respecto al... perdón, respondo antes al profesor Noel. En cuanto al problema de cómo una expresión para tono que anon puede incluir Libia y Egipto. Bueno, pues respecto a Egipto, la verdad es que me parece una cuestión ciertamente problemática. Respecto a Libia, no tanto, puesto que tiene una vertiente oceánica el país. Respecto a Egipto, bueno, quizá debamos tomar la expresión como algo de tipo más general que algo que desciende a esa clase de detalles, pero en fin, no encuentro mejor solución al problema. Possiamo vedere in quale punto esatto della sequenza si trova il
Quindi sarebbe alla fine della sequenza conservata. Proprio alla fine. Proprio alla fine. E En la India. sì, alla India, Quindi diciamo non deve necessariamente riferirsi anche a tutto quello che viene prima. Quindi diciamo il fatto che ci fosse una sequenza libica ed egizia che poi fosse seguita da questa didascalia non implica che la didascalia si riferisse a tutto quello che viene prima. Potrebbe anche essere non la sola didascalia, perché no, infatti magari ce n'era un'altra che non abbiamo. Bien, Raquel. Era por ahondar un poco más en toda la problemática de pensar que realmente pueda ser un rollo pistógrafo, que no creo que se deba descartar pensando que lo normal es que no sean así, que los rollos se escriban por el recto y se reutilicen en el verso, porque en el caso de otra literatura, también paraliteraria, también miscelánea, son los papiros mágicos, también con dibujos y también con texto, donde sí tenemos rollos o pistógrafos escritos por el recto y que se continúan conscientemente por el verso. Entonces, digamos que sí existe este tipo de libro en una literatura, en este caso muy particular, pero que tiene grandes puntos de comparación, siendo como son para literatura, textos que están recogiendo textos anteriores, pero que se están poniendo de nuevo por escrito por un fin determinado, etcétera, y que pueden servir como paralelo para soportar la teoría de que realmente se haya concebido como un volumen o pistógrafo en un momento dado, conscientemente. Muchas gracias por este paralelo. De todos modos, la diferencia, pues, en este caso sería que el proyecto es el mismo, o sea, sería el mismo texto que continúa por el otro lado. Sí, claro, simplemente que llega al final y vuelve a empezar. Te agradezco mucho el paralelo. En cualquier caso, claro, el papiro de Artemidoro también es normal que no se encuentren paralelos exactos, porque son tantos los aspectos en los que es un único total. Pues si te puedo añadir otro paralelo, es también un paralelo no admisible, pero el hecho de que un papiro se reutilice dentro de un mismo ambiente puede hacer que los dos lados estén relacionados, como por ejemplo un papiro que existe que tiene por un lado un texto médico escrito en una mano literaria, o sea que probablemente pertenecía a un rollo con un texto médico, y por el otro lado es un fragmentito pequeño, claro, por el otro lado en una mano más cruda, más mala, contiene una receta médica para un ungüento, probablemente para un colutorio para algún mal de garganta o de boca. Entonces, los dos lados son independientes pero pertenecen al mismo espacio. Es probablemente ese papiro había pertenecido a la casa en la que había unos médicos y lo reutilizaron, pero es lo mismo que el profesor Setti lo utilizaría para cosas relacionadas con su propio ambiente. Entonces, también que sea un plan o que no sea un plan, muchas veces a lo mejor es simplemente que pertenece al mismo ambiente, si es un ambiente escolar o es un ambiente relacionado con, no sé. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta sobre los textos opistógrafos. ¿El verso por dónde empieza? ¿Por el final del recto? Ya, en este caso... Pues claro, comenzaría por el principio, por el final del recto, sí, exactamente. sí. Exactamente. Claro. Sería lo mismo. Llegar al final y volver a empezar. Llegar al final Sí. y volver a... Bien, ¿alguna pregunta más? Pues quiero dar las gracias otra vez a Irene. Y me van a permitir ahora unas palabritas para cerrar este pequeño congreso que nos ha dado tantas alegrías y tanto trabajo. Quiero recordar que hace menos de un año en esta misma sala, en este mismo auditorio, durante una conferencia de estas que organiza la Fundación Pastor, a la que nos gusta venir, salió a colación el papiro de Artemidoro. Y surgió pues la sensación general de que había entre la comunidad, digamos, filológica en España un cierto convencimiento con respecto a los argumentos de Cánfora.
Estaba entre el público Irene Pajón, ahí, en la cuarta fila, y brevemente, con la discreción que la caracteriza, defendió la postura, defendió pues, su postura en defensa de la autenticidad del papiro, y directamente en ese momento se decidió organizar algún tipo de encuentro sobre Artemidoro, reclamando el trabajo de esos más, hemos dicho que eran más de 100 trabajos que se han hecho en los últimos años sobre el papiro de Artemidoro, defendiendo en diferentes aspectos su autenticidad. La insistencia impertinente y a menudo insultante de su más ferviente detractor puede haber sido en parte el motor, ¿no?, de que los trabajos de los últimos años sobre el papiro de Artemidoro hayan hecho los grandes avances que han hecho. Eso, pues si podemos compararlo, si se me permite, con otras acusaciones de no ser auténticos, de otros papiros, como por ejemplo el papiro que recientemente ha salido a la luz de la mujer de Cristo, que ha tenido un impacto mediático enorme. No se hablaba de otra cosa en todos los medios, bueno, los medios filológicos, quiero decir, y en muy pocos meses, pues realmente yo creo que se ha demostrado su falsedad. También el impacto mediático y también con un impacto que ha tenido bastante grande en social, digamos, sociopolítico, del hallazgo de los Óstraca de Velella, que conservaban palabras en vasco en la antigüedad. Pero yo creo que no se debe a esto, simplemente el papiro de Artemidoro por sí solo yo creo que merece y reclama el trabajo que se le ha dedicado. No son 2,5 metros, ¿no?, de dibujos, de texto, de mapas por los 2 lados. Y que casi merece más atención, y si lo comparamos con otros misceláneos en papiro, con otros códices misceláneos que conocemos, que bueno, que tienen su interés, tenemos el ejemplo del misceláneo de Montserrat, que tiene su dibujo, que tiene varios textos en latín y en griego, que tiene textos relacionados con el ambiente escolar, pero que no realmente plantean los retos, digamos, que nos plantea el papiro de Artemidoro, que una de las cosas que a mí me parece muy interesante, si me permiten, es que hace enlazar con otras disciplinas, como hemos visto en estos días, hace enlazar con los estudios de la Hispania antigua, con cartografía, con paradoxografía, con la literatura fragmentaria geográfica que se nos ha conservado. O sea que realmente tiene sentido el esfuerzo que se ha hecho y los avances enormes que se han hecho sobre el papiro de Artemidoro. Creo también que estos avances se deben a que el papiro de Artemidoro ha visto la luz en un momento muy dulce en la papirología, precisamente para dar lugar a los avances que ha tenido. Por un lado, en los últimos años, y son dos aspectos que yo creo que están interrelacionados, en los últimos años se ha prestado especial atención a la dimensión material del libro o del rollo como artefacto en los estudios de papirología, ¿no? Yo no digo, por ejemplo, la tipología del códice antiguo de Turner, siempre se remitía a ella, pero nadie realmente se sentaba a revisar y ver todos los códices antiguos, qué formato tienen y cómo es el rollo. Y en los últimos años, realmente en los años 2000, han visto a la luz trabajos sobre la estructura de los rollos literarios, o otra vez se está mirando, se están contando líneas y se están contando folios de los fragmentos papiráceos que nos quedan de códices. Entonces también es un momento en que el libro como artefacto, o el rollo como artefacto, está en el centro de los estudios en parte bíblicos, de filología clásica y tal. Entonces yo creo que eso ha sido como un buen caldo, ¿no?, para que prosperen los estudios sobre el papiro de Artemidoro. Y por otro lado, hemos de decir que la tecnología que ha tenido un impulso enorme en la papirología hace que esté al alcance de todo el mundo fotografías de grandísima calidad de un montón de fragmentos. Entonces esto ha permitido que realmente se pueda uno meter en harina sin estar esperando a que lleguen los facsímiles a su universidad, a la biblioteca de su universidad. Entonces, estos dos aspectos yo creo que también han ayudado, ¿no?, pero que el propio papiro de Artemidoro ha tenido la atención que requería y que espero que siga teniendo.
quiero antes de nada, bueno, agradecer, ¿no?, en primer lugar a la alineación estelar que nos ha traído Irene aquí para hablar del papiro de Artemidoro. Les agradezco que hayan venido de cada uno de su país, no muy lejanos, pero se aprecia igualmente, y que nos hayan hablado en nuestra lengua también. Eso hemos de agradecer el esfuerzo, ¿no?, de preparar una conferencia larga, no una comunicacioncita, sino conferencias sólidas de 1 hora, y que además han estado tan estupendamente organizadas como para que hemos visto todos los aspectos casi del papiro de Artemidoro, sobre dibujos e imágenes, con la magistral presentación por parte del profesor Setis, de una presentación que es un ejemplo de metodología estupendo, una reconstrucción del rollo como artefacto y gracias a la visión espacial del profesor D'Alessio, del concepto espacial, para entender cómo ese rollo podía haber dejado esas improntas, a la presentación de la geografía, de la dificultad de aplicarlo en la visión de los mapas, y luego, claro, la paradoxografía y los animales de Irene. Lo que yo creo que podemos cerrar aquí es pensar, después de todo lo que se ha hecho muchísimo, ¿qué es lo que piensan ustedes que queda por hacer? Porque a mí me ha quedado la impresión de que todavía queda muchísimo y que esperamos seguir viéndolo. Y muchas gracias a todos. Y bueno, un momento. Quiero agradecer también a las fundaciones, a la Fundación Pastor en primer lugar por habernos acogido, y quiero también dar las gracias a todas las asociaciones que han apoyado económicamente en estos momentos de crisis tan terribles, que se haya podido llevar a cabo este encuentro ayer y hoy. En primer lugar, el Centro de Estudios de Próximo Oriente y la Asociación Cultural Hispano-Helénica, y también la Sociedad Española de Estudios Clásicos, especialmente la sección de Madrid, cuyos presidentes se encuentran todos en esta sala. Y quiero dar las gracias desde aquí, porque gracias a ellos, a estas asociaciones, se ha podido llevar a cabo. Y finalmente a la Fundación Reale quiero dedicar unas palabras, puesto que tiene sentido que la Fundación Reale haya aceptado publicar las comunicaciones de este congresito, y también algunas más que Irene editará, porque la Casa Reale, aparte de que siempre ha financiado las publicaciones de la colección de papiros de la Abadía de Montserrat, tiene su casa madre en Turín, donde se encuentra el papiro de Artemidoro. Entonces, como uno de los deseos de esta fundación es fortalecer, ¿no?, los aspectos culturales que unen Montserrat con Turín, pensaron que dedicar un libro al papiro de Artemidoro era, dentro de la colección de los papiros de Montserrat, no era descabellado, sino que más bien era admisible y muy deseable. Y bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por haber venido, y hasta la próxima.